Bienvenidos y bienvenidas sean un día más al podcast La Quijota que se mancha. El día de hoy estamos de manteles largos, pero así súper largos. Si ustedes saben de todo lo que viví el año 2025, que fue un proceso bien difícil, donde fui diagnosticada con cáncer de mama, y pues terminó toda esta aventura, y bueno, no ha terminado porque yo sigo ahí, y además esto nunca termina, eso ahí se queda y la vida ahí cambia para siempre. Desde ese momento puedes ver desde muchas perspectivas distintas tu vida. Bueno, me tocó escribir un libro, La Loca Pelona en su doloroso, le quité la D, en su doloroso mundo color de rosa, y menciona un personaje dentro de todo este andar, esta aventura muy importante, que fue un doctor que realmente fue un cambio en mi vida y en mi situación, porque cuando oímos la palabra cáncer siempre se relaciona directamente con la muerte. Pero en esa búsqueda de encontrar a alguien que me dijera que pues no, y no iba a morir, que podía luchar, me toca conocer a un doctor, un doctor muy joven, un doctor muy sensible, un doctor cirujano, oncólogo, que la verdad, yo tengo mucho que agradecer y fue un ángel para mí. Si en este podcast a mí me toca quebrarme de pronto, tiene que ver porque está conmigo ese personaje del que hablo en mi libro, el doctor Eduardo Flores Pompa. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola Elisa, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarme, la verdad, porque tú sabes que para mí, te lo he dicho, te lo escribí en el libro, eres muy importante. Tú me salvaste la vida porque me cambiaste la forma de pensar. Cuando en mi angustia de un diagnóstico como y vas en búsqueda de médicos, yo pues me tocó pues hacer un híbrido, pero en la cuestión de la medicina en el sector público, ahí te conocí, que es desgastante, que es bien doloroso, y de pronto apareces tú oyendo Silvio Rodríguez, en un consultorio con toda tu energía, con toda tu potencia, con toda tu fuerza, y te lo quiero agradecer así en cámaras, porque pocos doctores como tú, Eduardo. Muchas Te lo gracias. digo como una paciente de verdad muy agradecida y como una amiga y una admiradora tuya de lo que haces, porque aparte que eres excelente cirujano, porque les he de contar que hizo un trabajo maravilloso conmigo, una cirugía increíble, es una maravillosa persona, pero vamos a hablar pues de las dos cosas, de la maravillosa persona que es Eduardo, sí te voy a decir Eduardo, Gracias, sí. y del maravilloso doctor. Gracias, Elisa. Ahorita mencionabas antes de entrar que tú le querías ser médico. Sí, inicialmente no estaba como en el plan principal la medicina. Mi papá es médico y desde niño me tocó vivir la experiencia de mi papá siendo médico y sí me gustaba. Me gusta todavía mucho la música, por eso es que muchas veces que estoy en la consulta y todo, o operando también, siempre tengo música. Pero al final, cuando terminé la preparatoria, pues sí, decidí estudiar medicina. Ya estudiando medicina, decidí ser ginecólogo y después oncólogo. Y así fue como empezó la historia. O sea, tú estás entre ser músico y ser médico. Me gustaba mucho la música, sí. Me gusta mucho desde que era niño, desde que era niño como desde 6 años, más o menos, 5 o 6 años. A lo mejor desde antes me gustaba la música más, pero empecé a tocar instrumentos, guitarra de niño y piano, y me la viví en clases de música prácticamente toda mi primaria y parte de la secundaria. Yo creo que por eso ha favorecido tu expertise al operar, ¿no? A las cirugías que haces. Sí. Porque es maravilloso el trabajo que haces y lo sabes y Sí, te lo han dicho. Gracias, sí. Qué maravilla el trabajo que realizas.
tan bonito. O sea, todos los doctores y doctoras que me han visto después de mi cirugía me dicen, ¿quién te operó? Porque sí, justo en eso, ¿no? Sí, ese tipo de cirugía que hacemos para el cáncer de mama se le llama oncoplastía, así se llama. Y la cirugía oncoplástica, fui a hacer un curso con un maestro, un doctor que pues es un parteaguas de la cirugía oncoplástica para cáncer mamario en el mundo, y él está en España. Entonces fui con él a España, y ahí fue donde aprendí esas técnicas para operar cáncer de mama. ¿Qué tan importante es cuando a alguien se le va a operar la mama, que no sea, aparte del trauma, aparte de todo lo que vive una paciente de cáncer de mama, cómo hace la diferencia una operación oncoestética? Sí. Sí, no en todas las pacientes con cáncer de mama se puede realizar ese tipo de cirugías. Tiene mucho que ver las características individuales de cada paciente, incluyendo el tamaño del tumor, el tamaño de la mama de la paciente. Influyen otros aspectos también relacionados con el tumor, de la biología del tumor también, para nosotros saber si la paciente es candidata para iniciar con quimioterapia o iniciar con cirugía, o dar quimioterapia para hacer cirugía, favorecer la cirugía conservadora. Creo que es muy importante porque hoy en día, con los nuevos tratamientos de quimioterapia que existen, hay pacientes que no se podía hacer ese tipo de cirugías y ya se puede llevar a cabo posterior a una quimioterapia. Repito, si el tumor biológicamente es apto para recibir quimioterapia y sabemos que se comporta de una manera que va a reducir, podemos realizar la cirugía conservadora en esas pacientes, o que la paciente de inicio llegue en una etapa temprana. Por eso es bien importante de la detección oportuna del cáncer de mama, porque nos da mucho pie a hacer cirugías de este tipo conservadoras, y el impacto para la paciente es mucho menor que realizar una mastectomía. Ok, vamos a partir de ahí. ¿Cómo llega regularmente las mujeres de cero? O sea, cuando te dan el diagnóstico, ¿cómo llegan? Yo me acuerdo la primera consulta que yo tuve contigo yo estaba en shock, ¿no? La mayoría me imagino que llegan así. Sí, creo que el impacto es muy, muy grande para una mujer pues que sabe que tiene una enfermedad de este tipo, que sabe que todo el mundo sabe, ¿no?, que hay muchas pacientes pues que pierden la vida o conocieron a un familiar, amiga, que perdieron la vida por cáncer de mama. Entonces es como muy impactante cuando reciben el diagnóstico de primera vez. ¿Cuál es tu trabajo ahí? Y nosotros, llegan con nosotros los pacientes pues a veces con pocas esperanzas, ¿no?, y devastadas, llegan pues preocupadas, ¿no? Y creo que es bien importante pues para nosotros como médicos el poder, aparte de explicar bien a las pacientes, para darle un confort y la seguridad de que todo va a estar bien, porque el cáncer de mama hoy en día es una enfermedad que les puede ir muy, muy bien, más de lo que la gente se imagina a veces. Entonces ellas llegan con una idea a veces negativa, o pues llegan tristes, con ansiedad, y nosotros pues tenemos la obligación de encargarnos de que ellas estén tranquilas para que puedan recibir todos los tratamientos adecuadamente, en tiempo y forma, y que no sientan esa ansiedad, ¿no? Yo creo que es bien importante para el médico el buen trato y la explicación con la paciente. Yo creo que de ahí empieza todo. Ya de ahí yo creo que lo demás también es importante, ¿no? El realizar lo mejor que podamos nuestras cirugías, tener los criterios adecuados para saber con qué vamos a empezar con esa paciente. Pero sí es bien importante el ser humano y con la paciente, ¿no? Entonces,
creo que sí es importante, tú lo viviste en carne propia. Yo me acuerdo del día que tú entraste al consultorio y cómo estabas. Y bueno, creo que para mí es importante cuando conoce a una paciente de primera vez, el saber decirle, todo va a estar bien, vamos a hacer lo mejor que podamos, yo de mi parte, tú también vas a hacer lo mejor de tu parte para estar bien y juntos vamos a avanzar en esto, ¿no? Entonces, es bien importante hablar sobre la enfermedad de manera individual de esa persona, ¿no? Porque todas las pacientes llegan con una enfermedad, aunque sean cáncer de mama, pues de distinta manera, ¿no? O distinta etapa. Eso es bien importante que me gustaría mucho que lo mencionaras. ¿Qué es el cáncer? Y que, o sea, hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Sí. Bueno, para hablar así en general del cáncer, pues el cáncer es un crecimiento así, en palabras más sencillas, es como un crecimiento celular, una reproducción celular desorganizada, ¿no? Porque nuestro cuerpo está hecho para reproducir células, pero de manera organizada, regulada, por así decirlo, ¿no? Entonces el cáncer es eso, ¿no? Es por múltiples factores, las células empiezan a multiplicarse, pero de manera desorganizada. Y en palabras sencillas, pues eso es el cáncer, ¿no? Estas células, aparte de eso, tienen la capacidad, por así decirlo, de sobrevivir no nomás en el sitio donde se formó el tumor o la lesión, sino de migrar, y es lo que le llamamos las metástasis, ¿verdad? Ellos buscan otros sitios para poderse alojar en otros órganos, y eso lo buscan de manera que tienen un mecanismo de invasión para meterse en los vasos sanguíneos, meterse en los vasos linfáticos, o por contigüidad, o por exfoliación celular, etcétera, etcétera. Entonces tienen la capacidad de invadir e irse, palabras sencillas, anidarse en otro onidarse y formar tumores en otro órgano o lesiones, ¿no? En el caso de cáncer de mama o cada tipo de cáncer conocemos el comportamiento, y hay sitios como que tienen predilección, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el cáncer de mama puede irse a pulmón, al hígado, al hueso, cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, y son los órganos que siempre buscamos nosotros que no haya enfermedad en las pacientes con cáncer de mama, tanto cuando llegan como en el seguimiento. Ok. Por ejemplo, en el caso del triple negativo, que es un cáncer que es pues más agresivo que otros, ¿no? Sí, sí. Ahí la metástasis es más rápida, o que se supone que pasa. Sí, hay dos enfermedades, bueno, no enfermedades, sino subtipos de cáncer de mama, que son más agresivos. Uno es el triple negativo y otro que se llama HER2 positivo. Estas dos variantes de cáncer de mama, también se conoce el comportamiento, y muchas de ellas tienen la tendencia más hacia las metástasis, tanto ganglionar como a distancia. Ganglionar en la zona cercana a la mama, en la axila, o hacer metástasis a distancia. Se comportan de manera más agresivas. Inclusive puede ser que no lo hagan en ese momento, sino años posteriores. Que la paciente, en ese momento no había datos de metástasis, aunque hagan estudios de tomografía o PET o ultrasonidos, etcétera, no los hay, y a los años reaparece la enfermedad, no en el sitio inicial que es la mama o donde estuvo el tumor, sino en un órgano distante. Entonces, este tipo de enfermedades son de comportamiento más agresivos. Lo que tiene que estar siempre es de por vida, pues el seguimiento. No te terminas de curar realmente, ¿no? Sí, no. Pues hablamos de periodos libres de enfermedad, ¿no? De periodos, sí, una paciente podemos hablar de curación o de un periodo que está sin enfermedad. Y lo que hacemos es un seguimiento en el paso del tiempo para ver que no reaparezca nuevamente esa enfermedad, o un segundo cáncer también puede aparecer. Una paciente que ya tuvo un cáncer de mama puede tener un segundo primario, o sea, un nuevo cáncer que le llamamos metacrónico en el paso del tiempo. O sea, son temas que
siempre como que oímos y nos da pavor, ¿no? A las mujeres, o sea, inmediatamente lo dirigimos a la muerte, pero, por ejemplo, ¿qué tan importante es la actitud de un paciente en todo este proceso? Yo creo que cambia muchísimo. Sí, claro que sí. Creo que les va mucho mejor a las pacientes cuando tienen una buena actitud. Les ayuda mucho porque los tratamientos pues no van a ser sencillos, eso tú lo sabes. El someterte a tratamientos de quimioterapia o radioterapia principalmente, o la cirugía. Entonces, a las pacientes le puede generar... Yo tuve las tres. Sí, las y tres. son bien distintos, pero los tres son muy difíciles. Sí, entonces sí es bien importante pues la actitud de la paciente ante la enfermedad y para afrontar los tratamientos que va a llevar. Pero estamos de acuerdo que sí tiene mucho que ver el doctor o la doctora que te atiende con la actitud que tomes. Sí, claro, también. Respecto a la enfermedad. Sí. A mí quisiera que me hablaras, o sea, cuando yo te conocí en el seguro. Ahí te conocí. Y ahí vivimos los pacientes y las pacientes una tortura, honestamente. Yo platiqué contigo y te dije, es que ya no puedo más. O sea, el sector público es una cosa, te mueres esperando, te mueres queriendo que alguien te vea. Es un grito desesperado de ayuda. Los doctores son unos rockstars viendo al piso, pasando derecho, porque tienen filas enormes de gente esperando. Sí. Y tú me hablabas justamente, es que se atienden mucha gente. ¿Cuántas personas atiendes o atendías cuando estabas en el seguro? Sí, generalmente el sistema te da para atender 24 pacientes agendadas. Sí, pues los días de consulta, porque no todos los días son de consulta, pero los días que toca consultar, normalmente el sistema permite 24 pacientes. Normalmente esas 24 pacientes, primero eran 10 de primera vez y las demás subsecuentes. O sea, subsecuentes es las pacientes que ya están tratadas y solamente van para sus revisiones. Y las de primera vez son las pacientes que recién conoces y hay que pedirles estudios preparatorios o estudios que estás investigando sobre una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, después aumentaron el número de 10 de primera vez a 12 de primera vez. Entonces ya eran 12 de primera vez y 12 subsecuentes. En total 24 agendadas, ¿no? Pero a veces esas 24 se volvían 30 pacientes, pues ¿En cuántas horas? En una mañana, pues supongamos de 8 a 2 de la tarde. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea que te quedan ¿cuántos minutos para ver a cada Entonces, paciente? estamos hablando de más aproximadamente 10 minutos cada paciente. Algo aproximado, ¿no? 10, 15 minutos, algo aproximado. Pero sí, aunque fueran 15 más, aunque fueran 20 minutos, a veces son tiempos muy cortos en los que tú tienes que ver muy rápido a una paciente. El sistema de salud, pues sí, así es como está. Y uno como médico, pues yo ya no estoy ahí en esa institución, pero sí estuve ahí 12 años y es un trabajo duro para nosotros como doctores también. Y aún así, yo personalmente, creo que el tiempo que estuve ahí intenté siempre, que aunque fuera corto el tiempo o ya darme un poco más del tiempo que tenía con las pacientes, pues el buen trato a las pacientes, porque aunque sea una institución, pues las pacientes merecen todo, que les expliques de la mejor manera y que sean tratadas de la mejor manera. Y creo que aunque sea un sistema de salud y nosotros estemos trabajando así, porque no es lo ideal, pues, pero es la realidad. Entonces, creo que hay que hacer las cosas bien. Yo eso lo hablo personalmente, ¿verdad? No puedo hablar por todos los doctores, pero... Pero se hace la diferencia el trato. Sí. El trato, o sea, el ser humano que hay atrás de ese médico o de ese doctor o esa doctora. Sí, absolutamente. Sí. O sea, ¿cómo sales de esa consulta? Depende del médico. Si sales ilusionada, sí, o si sales
muerte en vida. Ajá, sí. Yo tuve claro, las sí. dos experiencias. Sí. Te lo dije. A mí una doctora me cerró la puerta en la cara. Sí, En la sí, mejor cara. que me platicaste. Ajá. Y de ahí venía cuando entré contigo. Sí. Y entonces llego, me siento, tú te acuerdas de mí desesperada, y recuerdo mucho la paz que me transmitiste, absolutamente. Yo salí de ahí, la voy a hacer, vamos a luchar, Sí, así es. vamos adelante. ¿Por qué? Porque eres portador de esa voz para mucha gente. En la ignorancia que tiene uno, recién diagnosticada, Ujú. con cero esperanzas, con cero saber de qué estás viviendo, no mames, está de la chingada que te digan tienes cáncer. Sí, así es. Y vas y ves y te cierran la puerta en la cara y pues dices, no, pues, no, para empezar, ¿qué sigue, no? ¿Por dónde empezamos? Y tú ya me estabas hablando a futuro, que después dije, qué chilo, qué chingón, porque tú me estabas diciendo, vamos a ir pensando, o sea, tú vas a hacer quimioterapia y después te vamos a operar, hay que pensar cómo te vamos a operar. Entonces, tú ya me dijiste, tú vas a sacar la quimioterapia y luego nos vemos. Ujú. Sí. ¿No? Y eso para mí fue un hecho, pues. Pero si alguien te dice, pues si pasas la quimioterapia, luego te veo, Ujú. yo, Pues sí, te yo me sientes voy mal. Ujú. con otra mentalidad. Claro. Esa parte te lo puede dar una persona sensible. Me acuerdo que me dijiste, uy, mi sueño frustrado es ser artista. Ujú. Me encantó, me encanta el arte, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, hay una empatía ahí que te agradezco. ¿Por qué generalmente nosotros pensamos en muerte? ¿Cuántas mujeres mueren al año, por decir en México más o menos? ¿O cuántas pacientes son las que... ¿Cuál es como el perfil de las que ya no pueden, las que se rinden? Bueno, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer. Y es el tumor maligno más frecuente en las mujeres. Tumor maligno más frecuente en las mujeres y la primera causa de muerte. Hay estudios, un ejemplo, que se hacen en base a los reportes que hacen las instituciones, IMSS, Salubridad, etcétera. Por decir, hay un estudio en el 2022 donde la incidencia de cáncer de mama se detectaron 31,000 nuevos casos de cáncer de mama en el año, ¿no? 2022. De esas 31,000 pacientes, 8,000 murieron. La tasa de mortalidad depende mucho de la etapa en la que se detecta el cáncer de mama. Un ejemplo es si una paciente o las pacientes que se detectan en etapas tempranas, el cáncer de mama, tienen una... Vamos a hablarle sobre... nosotros hablamos de sobrevida global a 5 años. Así es como ¿Etapas tempranas te refieres a? A etapas 1, etapas 2. Etapas 1, etapas 2, donde son tumores que son menores de 5 centímetros. O sea, pueden ser tumores menores de 2 centímetros o menores de 5 centímetros, ganglios negativos, o que sean tumores pequeños también igual, con solamente un ganglio positivo. Y etapas tardías serían etapas 3, 3A, 3B, 3C. O las etapas metastásicas, ¿no? Donde llega la paciente y ya tiene un tumor en otro sitio, ¿no? En el hígado o ya hay en pulmón o en hueso. ¿Y se llegan a curar también de esas etapas o no? No, normalmente cuando son etapas metastásicas pueden ser controladas por muchísimo tiempo dependiendo del sitio de la metástasis. Pero estamos hablando de la sobrevida global a 5 años, así es como se mide, pues se reporta. Por decir, en etapas tempranas es del 90% o más, ¿no? Entonces, etapas tempranas, más del 90% tiene una sobrevida global a 5 años. Y en etapas avanzadas, estamos hablando desde un 25 a 35% de sobrevida global. O sea, baja mucho la sobrevida global a 5 años respecto a las etapas tempranas. Pero eso no significa que sean 5 años, sino puede ser
mucho tiempo, ¿no? Sí, ajá, sí, no tiene que ser 5 años, ¿no? A lo mejor hay pacientes que van estamos hablando de las pacientes pues que no sobreviven en 5 años, o que las que sí sobreviven, a lo mejor muchas sobreviven en 5 años, pero no en 10 o en 15, ¿no? Porque a mí me dijeron cuando recién yo recibí mi diagnóstico, le pregunté a una doctora general, no oncóloga, Ajá, sí. aclaro, y me acuerdo que le pregunté, oye, dime la neta, o sea, le enseñé mis estudios y así, dime la verdad, y me dijo, ¿te lo digo como amiga o te lo digo como doctora? Dime cómo es. Y me dijo, máximo 5 años. ¿Es cierto eso? No, te digo, aquí la sobrevida global que está reportada en etapas tempranas, como fue la tuya, aunque sea triple negativo, es más del 90%. No puedes hablar en general del cáncer de mama ni de pacientes porque los comportamientos son diferentes. O sea, Cada cáncer, cada cada persona, cáncer, cada todo. así es. Ajá, las características individuales de la enfermedad es muy diferente. Entonces, decirle a una persona, oye, te doy tanto de vida, vas a vivir tanto, eso no es cierto, pues y no se hace, ¿no? No se hace, no es cierto. No es así porque aunque sea triple negativo la enfermedad o HER positivo, con las nuevas terapias que hay, las pacientes viven mucho tiempo, aunque sean metastásicas también. O sea, hay pacientes con cáncer de mama y que tienen metástasis óseas, cerebro, o algunas hepáticas, etcétera, o pulmón, que con los tratamientos modernos las pacientes viven mucho tiempo, inclusive son funcionales, ¿no? Trabajan, estudian, etcétera, con las metástasis, pero controladas, ¿no? Se controlan, revierte mucho el proceso y las pacientes tienen muy buena calidad de vida. O sea, eso es muy independiente. Sí, la calidad de vida yo creo que es lo más importante de que a partir de que te dan este diagnóstico, pues vas buscando estrategias y formas para irte adaptando a esta nueva forma de vivir, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ahí sí quisiera hacer como hincapié que en esa parte de tu trabajo, que es hacer una cirugía de un caso, por ejemplo, vamos a poner mi caso, ¿no? De Sí. ejemplo. En cualquier modo, siempre, o sea, las veces que me habían dicho era como que, ¿cuál te vamos a cortar? Uno o dos, o sea, sí, ¿no? Jamás hablaron de otra alternativa. Tú viste una alternativa y al final del día me quedaron mejor. Sí, Mucho mejor, sí ¿no? pasó así, ajá, sí. Así fue. Sí, así fue. O sea, qué bueno tu trabajo, ¿no? Qué bonito tu trabajo. Porque tú recomendarías, o sea, a las mujeres, a mí me hizo un cambio en mi vida muy bueno, después de toda esa lucha, después de todo eso, fue como muy reconfortante, ¿sabes? Fue un Sí, abrazo. sí. Lo noté mucho que esa parte tú la predicas, pues. Sí. ¿Por qué? Bueno, para mí es muy importante que nuestras cirugías, pues que yo planeo, que todo salga... Ay, ya me... Ay, no te Vamos. preocupes, no te preocupes. Está nervioso porque les voy a decir algo aparte. No estás acostumbrado a las cámaras. Sí. Que te esté haciendo preguntas así, como que estás entre que Eduardo, tú eres más que un médico, lo voy a Es mencionar. que me quedé pensando, no entendí la pregunta No un te poquito. dice, Sí. no te dice la pregunta, ok. ¿Qué tan importante es para una mujer después de todo el episodio tan difícil que al hacer la cirugía pueda ver reconstruida de manera estética sus mamas? Porque lo primero que te viene a la cabeza es una cicatriz de una raya Sí. con un hoyo en el pecho, pues. Ok, creo que sí es muy importante. Como lo habíamos platicado ahorita hace rato, el impacto de la cirugía que es mutilante, pues, o sea, la mastectomía, es grande en las pacientes. Y el hecho de
de poder realizar este tipo de cirugías que son cirugías conservadoras, más específicamente la oncoplastía, en donde tú quitas el tumor oncológicamente hablando excelente, con márgenes, o sea que lo sacas completo el tumor, estadificas también a la paciente mediante técnicas ahora más modernas, ¿no? De biopsia de ganglio centinela en pacientes que está indicado. Entonces, aparte de ofrecerles a la paciente que no se vean mutiladas, a veces tenemos la oportunidad de hacer lo que hicimos contigo, de una cirugía donde el aspecto de la mama quede hasta más bonito, pues. Uh-huh. Entonces, y eso reconforta mucho, o creo que suma un poquito a la tristeza de la paciente cuando tiene la enfermedad. Creo que le ayuda también a sentirse bien. Pues imagínate, le yo da en mi ánimos. caso, Uh-huh. Gorda, pelona, calva y destetada, como dicen, deschichada. Aparentemente uno se vuelve fuerte, pero la autoestima está muy cabrón. O sea, es resistencia, si dices, sí, pero estoy viva, sí, pero también extraño mi pelo, extraño claro, sí. esa parte, ¿no? Claro, sí. Y todavía estar mutilada, verte, porque yo iba, mi idea era, no hay bronca, quítenme las dos, o sea, déjenme Sí. como sea, pero quiero vivir, sí, pero al tiempo hay ese duelo. Sí. Me emociono mucho porque es un tema que es muy escalofriante, o sea, realmente el trabajo que haces tú a lo mejor no te llegas a dar cuenta tú como médico de los años que suma de vida con eso, por la simple actitud de querer seguir adelante, por seguir viéndote no como una enferma, no tener ese desgarre, esa mutilación, ese hoyo, ¿no? Sí, así es. Sí, o sea, creo que es bien importante para las pacientes, cuando se puede hacer ese tipo de cirugías, sí impacta mucho. Uh-huh. ¿Me puedes platicar alguna experiencia de que hayas tenido referente así, una experiencia que hayas tenido de alguna paciente que te acuerdes así fuerte, que para bien? ¿De cáncer de mama? Del que sea, del cáncer de mama o de ovario, del que sea. Tú vas a decir, no, de otra. De otra paciente. Pues sí, he tenido muchos pacientes que hemos hecho este tipo de cirugías, así como la tuya. En algunas pacientes se hace patrones oncoplásticos que le favorecen a la estética de la mama, y en otras pacientes también se pueden realizar, no en todas las pacientes, pero sí en algunas que son pacientes bien seleccionadas también se pueden hacer mastectomías con reconstrucción, mastectomías donde conservamos todo el contorno mamario y se coloca un implante, ¿no? Uh-huh. Un implante especial porque queda delgadita la piel y un poquito de grasa abajito de la piel y que recubre al implante. Entonces... ¿Y eso cuánto tiempo después lo puedes hacer? También se puede hacer en el momento, de manera inmediata. Ah, ok. Entonces son mastectomías que son con reconstrucción inmediata, así se llaman, y las otras son mastectomías con reconstrucción diferida, en la que tú haces la mastectomía para en un segundo tiempo ir a reconstruir. También esa es otra opción también. A veces que no se puede realizar la cirugía conservadora y tiene que llevarse a mastectomía y por algo no se puede colocar el implante en ese momento, porque ahí tenemos que valorar si la paciente va a llevar radioterapia o no, porque el implante y la radioterapia no se llevan muy bien. Entonces, sin embargo, sí se puede colocar el implante. Es que la radioterapia quema muchísimo la piel, lo lastima muchísimo. Sí, así es. Y ese es el principal factor por el que no se lleva muy bien la radioterapia y el implante, pero hay otras técnicas de reconstrucción donde no es con implante, que se pueden realizar también de manera diferida, que se llaman colgajos autólogos. Y esas son reconstrucciones que se hacen con partes de tu cuerpo y reconstruyen como si fuera una mama. Y también quedan bonitas en manos expertas. Sí, sí. Como yo, como tienes que decirlo. Como todo. Y te digo, hay muchas opciones. Hoy en día hay muchas opciones
¿qué ofrecerles a las pacientes? Llámese cirugía conservadora, cirugía oncoplástica, mastectomías con reconstrucción inmediata, reconstrucciones diferidas, ya sea con implante o con colgajos autólogos. Y todas esas opciones pues han venido a cambiar el rumbo de la enfermedad y el impacto que generan en las pacientes. Claro. Entonces, creo que sí es bien, bien importante. También es bien importante, por eso, la buena planificación. Ok. Creo que de ahí parte todo. Desde que tú ves a una paciente de primera vez, tú ya estás pensando en el tipo de intervención que vas a hacer. Si vas a empezar por cirugía, si vas a empezar por quimioterapia. Y todo eso, vuelvo a repetir, es de acuerdo a las características individuales de cada paciente. El caminito es así. Te detectas, te sientes, te tomas, te hacen una biopsia, no sé, te detectan que tienes algo. Uh-huh. Vas, te hacen la biopsia y no sé qué, y sale que tienes cáncer. Uh-huh. Primero es que te vea, te tiene que ver el cirujano y te tiene que ver el oncólogo para ver qué tratamiento te van a dar, si primero vas a hacer quimio o si primero te van a operar. ¿Es así? Sí, primero se hace la detección del cáncer, ¿no? Normalmente la detección se hace, y todo inicia cuando la paciente o se toca algo o le ven en estudios de imagen, por eso es importante la mastografía y ultrasonidos mamarios. ¿Y por qué no te quieren hacer la mastografía si tienes menos de 35 años? Sí se puede hacer en pacientes, se realiza en pacientes con fines diagnósticos o que tengan factores de riesgo, sí se puede pedir. Si una paciente, aunque sea joven y tiene algún factor de riesgo o estamos estudiando patología mamaria, se puede pedir la mastografía. No se hace como de rutina, como de tamizaje, no se realiza porque la densidad mamaria se supone que es mayor en pacientes jóvenes y es como menos sensible el Pero cada vez hay más jóvenes con cáncer de mama. Sí, así es. Ha aumentado la tasa de pacientes con cáncer de mama, inclusive jóvenes. El promedio de edad es por encima de los 50 años. En nuestro país, 51, 52 años. Pero sí cada vez se ve más en pacientes más jóvenes. El cáncer de mama puede ser desde pacientes muy, muy jóvenes hasta muy, muy grandes de edad, porque a veces piensan que una señora de, 90 años no puede tener cáncer y sí lo vemos también. Entonces, de hecho, pues entre más edad hay más factor de riesgo para cáncer de mama. Entre más grande se es, ¿no? Más edad. Pero, y se dicen cuando estás más joven es más peligroso, ¿no? Sí, en más jóvenes normalmente el comportamiento es más agresivo. Uh-huh. Es más agresivo. Y bueno, el tamizaje se hace de los 40 años en adelante con mastografía, pero sí se puede realizar antes la mastografía por alguna indicación médica especial. Aquí es bien importante porque, como dijimos, es importante la detección oportuna del cáncer. Si es en jóvenes, entonces también es importante que los médicos de primer contacto identifiquen pacientes que tengan algún factor de riesgo. Algún factor de riesgo, hereditarios. Principalmente hay pacientes que tienen familiares de primer grado con cáncer de mama o pacientes que se conoce que tengan alguna mutación genética para cáncer, ¿no? Estamos hablando del cáncer de mama. No había nadie con cáncer de mama, aparentemente. Sí. Y yo me recuerdo, te dije, 4 meses me dijeron que no tenía nada, o sea, que era benigno. Benigno, pero uno siente en su interior que algo no está bien, sigue creciendo mi bolita. Sí. ¿No? Ahí es bien importante, ahí otra vez nos salimos un poquito de lo que estamos platicando, pero es importante, primero pues es la detección, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo, esto es bien importante que tanto las pacientes, la población en general, estén
lo educativo, ¿no? Conocer su mama como es, la normalidad, para que cuando detecten algo anormal puedan acudir al médico. Los médicos también, de primer contacto, tienen que tener las nociones sobre la patología mamaria. Y bueno, así es como inicia todo, ¿no? Después, ya que hay un ejemplo que hay sospecha de un tumor por mastografía, por ultrasonido, por resonancia magnética, la paciente es llevada a una biopsia. Uh-huh. Ya con la biopsia se confirma el diagnóstico. Y luego hay que saber qué tipo. Sí, entonces a esa biopsia se le hace lo que llamamos inmunistoquímica para subclasificar el tipo de cáncer que tenemos. El tipo de cáncer, Y ya con todo esto, sabiendo el diagnóstico histológico, la inmunistoquímica, que ya lo clasificamos en subtipos de cáncer de mama, pedimos estudios de extensión de inicio para ver que ese tumor solamente esté ahí en la mama y no esté en otros órganos. Que ese es cuando te ponen así como un contraste, ¿qué dicen? De un inicio. Sí, hay muchos estudios que se pueden realizar como estudios de extensión y pueden ser desde radiografías, ultrasonidos, tomografías o el PET. Entonces se hace de inicio eso para saber que no está en otros órganos, dependiendo también por etapa es qué estudios pedimos. Y una vez que ya tenemos toda esa información, ahora sí nosotros hacemos la planificación de la que te decía ahorita hace ratito, sobre qué conviene más, si operamos a la paciente o la paciente es candidata para recibir quimioterapia, como fue tu caso. Tu caso en el que sabíamos que era una enfermedad triple negativo, sabíamos también, aunque sabíamos que era agresiva, también que respondía bien a quimioterapia. Son respondedoras bien a quimioterapia, los tumores se hacen más pequeños y nos dan la oportunidad de hacer la cirugía que te hicimos a ti. ¿Siempre el cáncer responde a la quimioterapia o hay casos que no responden? Sí, hay casos que no responden. Es un volado ahí. Sí, a veces sabemos qué tipos de cáncer de mama responden más a quimioterapia que otros, pero a veces también hay sorpresas, ¿verdad? Y puede ser que una paciente que pensamos que respondía bien a la quimioterapia, no lo fue, ¿no? O respondió de manera parcial, le llamamos, ¿no? No completa, no se redujo por completo el tumor, pero se redujo una parte, como la mitad, un ejemplo. Uh-huh. Y nos da oportunidad de poder ir a operar a esa paciente. Okay. Porque hay casos en los que, al contrario, en vez de que el tumor responda, ya sea parcial o completa, el tumor progresa. O sea, que en vez de que se quite, por eso es importante que las pacientes que están recibiendo quimioterapias neoadyuvantes, se llaman al principio, estén en revisiones constantes para ver que ese tumor vaya desapareciendo, se reduzca de tamaño y no al contrario, que avance la enfermedad, porque si nos ha tocado que a media quimioterapia o en unos ciclos de quimioterapia el tumor no se ha quitado, al contrario, ha aumentado de tamaño, ¿no? De tamaño o que infiltra la piel, o etcétera, ¿no? Son un montón de cosas que, o sea, yo, por ejemplo, a un año y cachito, todavía no termino de entender, o sea, como que el caminito ya lo vamos conociendo, pero o sea, cada persona, y eso hay que entenderlo, cada persona es un mundo en este diagnóstico. Reacciona, no reacciona, o hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces, hay que ver uno a uno, ¿no? Cada caso. Realmente no se puede generalizar. Sí, así es. Y te digo, aquí también yo lo veo como muy importante la comunicación que hay, tanto médico-paciente, o sea, entre nosotros, como también la comunicación entre los colegas que participamos como equipo. Un ejemplo, el oncólogo médico, el patólogo, el radiooncólogo. Uh-huh. Entonces, todos esos personajes, como que esa comunicación que hay entre nosotros y también muy importante con la paciente, son claves para que todo avance, ¿no? Que todo avance positivamente. Hay algunos doctores que se prestan, pero hay otros doctores que no se prestan. La verdad, doctor. Puede ser, sí. O sea, yo tengo doctores que les tengo miedo y yo te lo he dicho, voy a consulta contigo y te digo,
ay, es que ya sabes que me toca ir con esta doctora o doctor o no sé, y ya sabes que no, o sea, batallo, contéstame Sí. tú esto porque no sé, no le tengo la confianza, porque sí hay experiencia, o sea, realmente, y de eso se viene mucho esta plática, realmente sí determina mucho la personalidad del médico. No estoy pidiendo que sean psicólogos, ni mucho menos, pero sí la empatía. Es cierto que muchos médicos se queman, pues en todas las áreas, ¿no? Que les dicen los quemados, porque pues ya no sienten, lo ven normal y ya lo van a otra cosa. Pero sí creo que esa parte de la empatía, la sensibilidad en la medicina, sobre todo en la cuestión oncológica, es súper importante. Sí, yo también creo que es parte de hasta del tratamiento, o sea, la empatía y la comunicación que el médico tiene con la paciente creo que es cardinal, pues. Si tú eres padre de familia, Cardinal, eres sí. esposo, no sé, eres hermano, hijo, o sea, y dices tú, o sea, si alguien de mi familia estuviera pasando por esta situación, sabes que independientemente de lo clínico, la parte emocional, la parte espiritual, la empatía, de la parte de todo ese conjunto de emociones Ujú. generan esa otra vitamina, esa otra medicina, ¿no? Sí, así es. Ujú. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, te hablamos, te llegan pacientes, yo te llegué llorando, yo creo, seguramente histérica, porque para mí yo tuve una amiga que falleció de cáncer, Ujú, sí. triple negativo, Ujú. al año y medio, yo creo, de su diagnóstico, y yo te juro que yo me veía en ese camino, pues. Sí. Yo me veía en ese camino y ahora no sé qué decirte, o sea, a lo mejor ya vivo, no sé cuánto me quede tiempo, no sé cuánto vaya, pero siento que no, ese no es mi camino, pues ya entendí que no todas tenemos Ujú. que vivir así, pues. Y no, yo creo que aunque el cáncer de mama haya sido triple negativo, un ejemplo, no es igual para todas las pacientes. Entonces, Y, vamos a cerrar sí. esta plática? Este, ¿Qué nos puedes recomendar o decir? O sea, obviamente siempre te dicen, ve, explórate, revísate, no nos cansamos de decirlo, ¿no? Revísate. ¿Cuál es, por ejemplo, para empezar, cuál es la manera correcta de revisarse, pues? Sí, Porque, te haces así, te tientas, pero hay videos que se pueden buscar para ver cuál es la forma correcta y todo. Y una vez que ya estás ahí, hay que buscar de preferencia un ginecólogo oncólogo, ¿no? O un ginecólogo normal, o un radiólogo. ¿A quién acudimos? sí, creo que es bien importante, creo, para cerrar esto, las pacientes deben de aprender a explorarse. Hay mucha información, mucha información al respecto, pero sí es importante que las pacientes aprendan a hacerlo correctamente. Lo, pue- lo pueden investigar ellas mismas o pueden ir con su médico de primer contacto. En este caso puede ser ginecólogos oncólogos. Creo que todos está correcto que le enseñen a las pacientes a revisarse. Por eso hablábamos de que es importante que la paciente conozca cómo es su mama normal, para que se dé cuenta si en el paso del tiempo, si hubiera alguna anormalidad, acudir al médico. Entonces, ¿es muy importante la autoexploración? Claro que sí. Autoexploración mamaria, hay mucha información al respecto, la puede dar el ginecólogo, oncólogo, inclusive médicos de primer contacto, ¿no? También. No, generalmente todos están capacitados para dar esta información al paciente. Es importante también acudir a los tamizajes, las pacientes que... Hay muchos mitos al respecto. A mí me llegan pacientes todavía, no una, varias pacientes
y nos llegan diciendo que por hacerse una mastografía pues les va a dar cáncer, que les duele mucho, le tienen un temor a hacer una mastografía, mucho miedo, y no se las hacen. Entonces pasan los años, no se las hacen, y creo que es falta a veces de información al respecto, ¿no? Porque el hacerte una mastografía, la radiación que genera es muy, pero extremadamente poca, no le ocasiona nada a la paciente, y hoy en día en el mundo la mastografía es la que detecta el cáncer de mama más tempranamente, antes de que una paciente se toque algo. Entonces, sí es bien importante realizar las mastografías a quien le toque por edad, o sea que es el tamizaje, o inclusive antes en pacientes que conocemos que tengan algún factor de riesgo o que médicamente está indicado hacerlo también. Y si son muy jóvenes, también lo hacemos en los consultorios, pues mediante ultrasonidos mamarios, ¿no? Entonces, creo que es bien importante las revisiones de las pacientes con los médicos, con sus médicos, revisiones con sus médicos, también la autoexploración mamaria y los tamizajes que se realizan. Y eso es lo que realmente impacta pues en la sobrevida de las pacientes, porque estamos hablando que una paciente que se detecta a tiempo esta enfermedad es una paciente que tiene muy alta la tasa de vivir, ¿no? De vivir y no morir por esa enfermedad. Entonces, quitar todos los juicios, prejuicios, porque luego el de que no me vean, todavía existe en México esa parte de que no me ve el doctor, sí puede que qué existir. vergüenza, Ajá, sí puede existir. ¿por qué ir? Y eso te puede salvar la vida, absolutamente, ¿no? Y algo que también es importante, creo que está bien mencionarlo, es el estilo de vida de las personas. En general, digo, ahorita estamos hablando de pacientes con cáncer de mama, pero aplica para todo. El estilo de vida, y me refiero a el sedentarismo, ¿no? Entonces, que hay que cambiar eso por hacer ejercicio. Hay recomendaciones de cuánto es hacer ejercicio semanalmente, ¿no? Ejercicio del que la paciente pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de caminar, trotar, ejercicios de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente la alimentación también tiene mucho que ver, la alimentación y la obesidad, ¿no? O sea, todo esto está ligado, ¿verdad? A alimentación, uh-huh, actividad física, y obesidad. Porque también la obesidad es un factor de riesgo para cáncer, de cualquier tipo de cáncer, incluyendo de cáncer de mama. Y pacientes que ya tienen cáncer y tienen obesidad tienen una alta tasa también de complicarse, uh-huh, inclusive con tratamientos de presentar un segundo cáncer o hacer metástasis, ¿no? Entonces, creo que la obesidad es algo también que tenemos que... Es algo que se tiene que combatir, decir, educar a las pacientes para que tengan actividad física y pues lo otro que hablamos de saber autoexplorarse, los tamizajes. Uh-huh. Pues, es que es un mundo esto del tema del cáncer de mama. Gracias por acompañarme, gracias porque gracias a ti, Lisa. te tenemos aquí en el set de La Quijota. Esto es tu casa. Gracias. Cuando quieras venir, cuando quieras. Luego ya por octubre platicamos otra vez, estaría muy chido. Claro que sí. Y gracias, la verdad, doctor, porque me diste una oportunidad de una visión nueva, de una visión diferente. Pude ver en ti algo que alguien pues Dinora, saludos para la Dinora. Saludos me recomendó, oye, fíjate que ve con este doctor y tal, es una persona bien linda, pero efectivamente, o sea, me llevé una gran sorpresa, una grata sorpresa, y hoy pues gracias porque te siento mi amigo, te siento una persona que estamos en contacto y que me ha ayudado muchísimo, de verdad. Un gran doctor, estás en la SEMSI. En la SEMSI, especialidades oncológicas. En especialidades oncológicas, que está ahí por la Anaya. Boulevard Anaya, Y entonces, también todas las mujeres que tengan, pues, que quieran acercarse, que se sientan
que pueden y no pueden y que les da cosa, porque luego me dicen, oye, pero es que fíjate que tengo este miedo, tengo esto, pues ve al doctor, o sea, no me preguntes a mí, vete al doctor y ahí sácate las dudas que tengas y por dónde empieza este caminito. Esperemos que no tengas que vivirlo, pero si lo vives, si te toca pasar por esta experiencia, pues qué grato que puedas pasarlo de la mano con una persona como tú. Gracias, doctor, de verdad. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de La Quijota que se mancha. No te lo pierdas y síguenos, dale seguir y todo eso, que manita arriba y todas esas cosas, para continuar haciendo contenido de diferentes temas de importancia para ti. Nos vemos y hasta pronto. Chao.